Check. ¿Qué tal el taquito? Está bueno, déjame ponerle. ¿No los conocías? ¿No? ¿Qué tal están las salsas? Buenas, sí son buenas. No, yo no soy una muy buena referencia para las salsas, pero sí valen la pena. A ver, Todo lo que diga es a título estrictamente personal y no representa el punto de vista de Infonavit. ¿cómo funciona el Infonavit? ¿Qué es? O sea, ¿qué te dan dinero? Es un organismo estatal. Yo creo que es único. Va a cumplir 50 años. Se fundó en 1972. Parece ser que en el momento de la fundación el gobierno lo fondeó, le invirtió lana. Fuera de eso, el Infonavit no recibe dinero público. Recibe dinero de las cuotas patronales que forman parte del salario integrado de los trabajadores que cotizan al IMSS. Ya. Y en ese sentido el Infonavit es autoridad tributaria. Pues es como el SAT para los trabajadores, ¿no? Bueno, entonces toda la lana que tiene el Infonavit proviene de esas cuotas originalmente, ¿no? Porque ya luego pues se han hecho fideicomisos y en algún momento el Infonavit construyó casas, compró terrenos, vendió terrenos. No, hubo un proceso de desincorporación. Pero ¿cuáles son las actividades del Infonavit que han permitido que sea un sitio de fuga de dinero y de fraudes? No, porque es sabido, no estamos aquí diciendo nada. Yo creo que justo la cuestión es que el Infonavit esencialmente da el crédito. Te das cuenta que tú eliges la vivienda, reúnes los requisitos necesarios, dentro de los cuales está el saldo que tienes en tu subcuenta. O sea, tú la aportes la parte que tienes ahorrada y el Infonavit te complementa con un crédito para que compres la vivienda. Y ya. Pero ese es precisamente tal vez parte del problema, porque el Infonavit es la hipotecaria más grande de Latinoamérica y es pues prácticamente tiene el monopolio del crédito a los trabajadores, particularmente de menores ingresos, ¿no? Porque no son clientes de los bancos. Entonces, tiene un peso en el mercado tal que podría ser más proactivo en la parte de la calidad de la vivienda. Aunque ellos aportan la lana, ellos no supervisan lo que se hace con esa lana. Pues ya ha habido... O más que no supervisan, no condicionan mucho. Entonces, ahí está la lana y tú tienes que cumplir de acuerdo a lo que tú dijiste y ya me vale. Yo no sé. Y de hecho, ha habido intentos de generar información para que cuando el trabajador va a comprar una vivienda sepa cómo está, por ejemplo, clasificada la constructora, ¿no? Aunque creo que si el Infonavit decidiera tener más peso en esta parte de la supervisión, todavía se podría hacer mucho más. Cuando uno tiene el proyecto, tú dices, bueno, aquí está mis costos, y mis costos por casa son este desglose de elementos, y entonces yo voy a usar tanto de clavos, tanto de madera, tanto de concreto, tanto de... No sé qué tanta presencia haya del Infonavit para decir, a ver, vamos a verificar tus precios unitarios. Todo el mundo sabe que ahí es en donde las trampas se hacen dentro del ámbito de la construcción. Y yo creo que hasta ahora el Infonavit no financia la construcción, financia la compra de la vivienda ya construida. Eso está muy interesante. Los Infonavit no le da crédito al constructor, Infonavit te da crédito a ti para que compre la vivienda. ¿Y qué pasó entonces con Casas Geo y con Omex y con Urbi? Yo creo, o sea, que en todo ese periodo tengo la impresión de que más bien era una especie de acuerdo tácito, ¿no? Porque, sé que algunas constructoras, o sea, eso desde justo aquellos años, se fondeaban con fondos públicos, pero no del Infonavit, sino de la FINSA, con fondos públicos para construir la vivienda
y luego la vendían. Ha habido muchas malas prácticas en la venta, ¿no? Y creo que de esas malas prácticas hay cierta corresponsabilidad entre el trabajador que compra y obviamente la empresa. Por ejemplo, se suele dar mucho que yo soy el promotor y te digo, ¿quieres tu casa? Aquí somos los buenos, no sé qué. Dame tus papeles y yo te hago el trámite. Entre el trámite hay un curso en línea que es saber más para decidir mejor, que el trabajador debería ver, o está pensado para que el trabajador vea y se oriente un poco de cuáles son los criterios que tiene que usar, información y toda la cosa, ¿no? Claro. Entonces, cuando el trabajador, sin saberlo, obviamente, le da su clave y permite que le haga el trámite el promotor, pues ya dejó toda la interacción económica en manos de la constructora, ¿no? Entiendo. Pero eso no es como siempre echarle la responsabilidad a nuestro. Ajá, sí, por eso digo, el trabajador pues, no sabe en ese momento lo que hay detrás, ¿no? Porque, bueno, como parte de su estructura, que te digo que la diferencia del IMSS es que no solo el fondeo proviene de las cuotas empresariales, sino que su estructura de gobierno es tripartita. Entonces hay una dirección general, que es una propuesta del presidente, y hay una dirección sectorial de los trabajadores y una dirección sectorial empresarial. Entonces se supone que los órganos de gobierno tienen que estar involucrados todos, ¿no? Para y que funciona como un organismo autónomo. El trabajador lo identifica como organismo de gobierno, ¿no? Entonces, y sin tener toda esta información previa, porque pues obviamente en general priva una cultura financiera deficiente, ¿no? El trabajador muchas veces no sabe ni que tiene la subcuenta de vivienda. La subcuenta de vivienda, si tú no usas tu crédito o si lo terminas de pagar y sigues aportando a lo largo de los años, cuando te retiras se te tiene que entregar lo que tienes acumulado, ¿no? Todo lo que tiene que ver con una instancia gubernamental a veces está excesivamente complicado y a veces no tendría que serlo tanto, pero resulta muy conveniente. Desde luego, lo ve uno románticamente y dices, es que este gobierno o esta constitución tripartita de un organismo, pues hace que un grupo persiga al otro y fiscalice al otro, o lo audite de alguna manera, y así no van a suceder cosas malas. Pero ya sabemos que eso también significa no, es que esto no lo arreglas conmigo, esto lo arreglas con otro. Y realmente en las cúpulas siempre se arreglan las cosas desde otro nivel. Por eso te decía yo que en esos años yo era como una especie de acuerdo tácito. La política es hacer un montón de casas, ¿no? Yo te fondeo, tú haces un chingo de casas, tú sueltas los créditos y ya lo hicimos, ¿no? Y además damos indicadores maravillosos de casas construidas y casas entregadas. Y es muy interesante lo que sucede con ese acuerdo tácito, que cuando Casas Geo decide hacerlo allá en Zumpango, nadie les haya dicho, es como en Zumpango, cabrón, no hay nada, están en medio del desierto, es como aventar a la gente ahí a que se mueran solos. Oye, si te fijas, hay toda una discusión en muchos organismos financieros de qué tanto tienen que evaluar el crédito, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en el libro de Stiglitz, habla de los casos de un chavo que entra a una universidad y pide un financiamiento de un banco y el banco no evalúa si la carrera tiene demanda, si la universidad es buena, si la gente de la universidad se coloca, o sea, no evalúa la capacidad que va a tener el chavo de pagar una vez que se gradúa, ¿no? Entonces simplemente le suelta el crédito, el chavo entra, resulta que la universidad es patito, no encuentra trabajo, y el banco le dice, a mí me vale madre, ¿no? Tú me tienes que pagar. Algo parecido sucede con el Infonavit en el momento en que dice, mira, que no, por lo menos hace un video diciendo, esta es la educación financiera que tendrías tú que tener para saber cómo se están manejando tus recursos, pero a la vez también dices, no, ya te lo puse, si no lo ves, si no lo entiendes, tu Hacía. no, momento, Lo que pasa es que, o sea, yo creo que ahí influye mucho que México es una economía, un país muy pinche grandote, una economía muy pinche grandote. El Infonavit mes con mes capta
millones y millones y millones. Sin embargo, o sea, tú como trabajador, o el trabajador que tiene un ingreso pequeño, el 5%, pues tiene una cantidad pequeña para el costo de la vivienda. O sea, así como acumula un chingo de dinero el Infonavit, las necesidades de vivienda pues son bien grandes, Claro, ¿no? claro. Y no nos podemos zafar de pues del costo de la vivienda, de los bajos ingresos de los trabajadores, que si bien ahora en los últimos 2 años ha aumentado, pero ¿cuántos años veníamos con un salario mínimo todo jodido, ¿no? Sí. Entonces, ahí creo que se tiene que mediar entre otorgar todos los créditos que se puedan, manteniendo la salud financiera del instituto, ¿no? Digo, para seguir pudiendo dar más créditos. Claro. Pero sí es, pues obviamente, mucho dinero el que se capta, ¿no? O sea, para la dimensión humana de un ciudadano o un trabajador, va. O sea, uno de los problemas detectados con esto de la vivienda abandonada es que, oiga, pues que financiamos también, ¿no? Entonces, este año, por ejemplo, no el año pasado y particularmente a raíz de la pandemia, o sea, cosas que ya se venían pensando de soluciones de cobranza, pues se aceleraron, ¿no? Y el énfasis se puso más en las soluciones de cobranza social que en la colocación de crédito, ¿no? Entonces ahora el principio es, si tú tienes tu crédito y tienes voluntad de pagar, vamos a hacer todo lo posible para que puedas pagar, ¿no? Y que no pierdas tu casa. Claro que de ahí a que se hacen los programas, bajan, se capacita a la gente, todo opera bien, pues la verdad es que todavía no estamos en el punto que se debería estar, ¿no? Claro. Y me imagino que ahí es en donde siempre está el intríngulis del cambio de una administración y otra. Porque siempre la administración entrante, sea de la que sea, puede ser del priismo al priismo, y de todas formas el nuevo que está entrando es... ¿Quién sabe qué dejó este aquí, no? A ver, ¿qué es lo que ya se empezó? Y la mayor parte de la gente termina diciendo, ay, mira, todo lo que ya no fue en mi año, que ch... a su madre, ¿no? Infonavit es una institución como de 4.500 trabajadores. Pues tiene todo este rollo organizacional de que es lento, ¿no? Entonces, bueno, sabes que se reformó la ley del Infonavit, ¿no? Sí. Eso por el lado del crédito busca poder dar el crédito a más personas, tener productos más adaptados a las necesidades. Y está la parte de cobranza, ¿no? Y se ha hecho también mucho trabajo respecto a los juicios masivos y todo ese rollo. A mí me gustó mucho la presencia del director de Infonavit al principio de su gestión, cuando llegó diciendo, a ver, tenemos un montón de dinero, ¿eh? Y dije, güey, nunca lo habían dicho. Y este montón de dinero es de ustedes, así es que, pero ¿qué tan real ha sido esa? Bueno, lo que pasa es que ha habido un programa que se le dio mucha fuerza, que es devolver los saldos de las cuentas de vivienda, pero de los planes 72-92. O sea que son los trabajadores que recientemente como que masivamente entraron a la situación de jubilarse en el plan 72-92, y que no te digo que como muchos no saben que tienen la subcuenta de vivienda, claro. Sí fue muy amplio de si tú eres de este plan y te jubilaste, ven a recoger tu dinero de la subcuenta de vivienda. Y es relativamente fácil. Y hay mucha gente ahora que todavía está después de ese plan que se jubila y no sabe que tiene esa lana. ¿Qué se hacía con esa lana? Antes se financiaban compras de viviendas así como este tipo de pues mira, la lógica de ciudades. todo organismo financiero es: yo tomo lana prestada de acá, la presto voy acá, por acá y aquí obtengo mi ganancia. Claro. En el caso del Infonavit, que no es una empresa, las ganancias, digamos, de ese negocio, pues tendrían que irse al rendimiento de la subcuenta de vivienda, ¿no? Entonces, yo creo que sí, en las administraciones pasadas la cosa no sucedió como tenía que suceder. Claro. Ves que tanto Penchina como Murat se retiraron con de lana pero cosas así loquísimas. Pero se ha ¿no? podido rastrear algún mal funcionamiento, algún mal manejo. Sí, sé que se está trabajando en eso, pero no sé. No ha habido hasta el momento un hallazgo al nivel de Santiago Nieto. A nivel de Santiago Nieto no, pero a lo mejor va a haber.
porque se... Te doy la primicia, ¿no? Se amparó para que no fuera auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Eso sí es una primicia, hijo. No, porque eso sucedió en la administración previa. Recientemente, en los últimos 9 meses, pues ya se vio que sí va a ser auditado. Ah, qué bueno. Entonces, se firmó recientemente un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Ah, muy bien. Bravo. De colaboración, ¿no? Ya para tener mayores disposición de información de ida y de vuelta y todo el rollo, ¿no? Oye, muy bien. Entonces sí se está investigando, aunque no... Yo creo que la intención no ha sido cortar cabezas. Exactamente, pero sí se está investigando. Y bueno, pues eso es también trabajo que se hace en sigilo, ¿no? Claro. Desde luego que como que no tiene mucha posibilidad de actuación en la medida en la que no es Infonavit el que da el dinero para que se construya algo, sino para que se compre eso. Pues es que imagínate que si en ese como pacto tácito tú sabes que lo que hagas va a tener financiamiento para que se compre, y con esta estrategia sucias de venta al trabajador, al trabajador prácticamente lo embaucas, ¿no? Creo que de alguna forma una participación mucho más democrática lo haría más abierto, y nada mejor que los concursos, ¿no? Y por lo tanto tendrías que hacer mucho más trabajo para cuidarte las espaldas o ser mucho más transparente, abierto y metódico en tus procedimientos, ¿no? Esto en el momento de asignar una construcción es muy claro, pero aún así, de todas formas, hay una cantidad de fraudes. Me imagino que es todavía más difícil decir, pues sí, te voy a financiar. A mí lo que se me ocurre es que el Infonavit tendría que agarrar de los créditos que se solicitan en un mes, hacer una muestrita e irte a ver cómo está la vivienda, ¿no? Porque yo creo que mucho está en el proyecto. O sea, tú me hablabas de que había un programa que me pareció bastante interesante de algunos arquitectos famosillos o conocidones que hacían como pequeños prototipos de vivienda para hacer la vivienda y finalmente está muy interesante y me parece aún así un muy buen ejercicio diciendo vamos a entender a partir del proyecto cuál proyecto sería mejor porque sea más bonito, porque tenga mejores condiciones de habitabilidad y porque sea más económico, pero que lo económico no termine siendo inhumano. Y entonces sí te metes un poquito más a juzgar qué es lo que se está construyendo. Eso me parece digno. Y todavía habría que ver cómo lo haces, porque digamos que ya tienes un prototipo, caería uno en los problemas que en su momento tiene todavía, creo, ya el CAPSE creo que ya no existe, pero las organizaciones que construyen las escuelas, ¿no? Alguien hizo un proyecto, alguien hizo un prototipo de aula y de escuelas y ya todo el pinche mundo hace la misma escuela, como que se cae una escuela y la vuelven a hacer idéntica. Sí, pues algunas casas en Acapulco, en la montaña. Dices, no mames, qué porquería estás haciendo, ¿cuándo van a cambiar esto? A mí me va madre, a mí ya me dejaron esas especificaciones y yo ya no le cambio. Pero si navegas hacia ese lado, sí haces una institución mucho más profesionalizada en lo que hacen. Creo que buena parte de las cosas que se ven en las organizaciones gubernamentales, muchas veces los que mejor saben hacer su chamba, se las ven negras para enfrentarse con los que no saben hacer su chamba, pero están mejor ubicados porque son más hermanos o más primos o más amigos del director general, ¿no? Pues mira, yo no sé cómo funciona todo el Infonavit, ¿no? Pero mis jefes son sensacionales. Y estamos los mejores. Exacto. Hacemos unas cosas increíbles. No, yo creo que obviamente, como te digo, el director general es propuesto por el presidente, ¿no? Entonces entra pues con un mandato del presidente de las cosas que hay que hacer, pero además yo creo que él está muy involucrado en recuperar muchas de las cosas que se fueron perdiendo, sobre todo para los trabajadores, ¿no? Y siempre en una organización pues hay resistencias, ¿no? Pero en el equipo en el que estamos, pues estamos súper involucrados
con ese principio, ¿no? de trabajo, de servicio público, y la idea ahora del Infonavit es poner al trabajador al centro, ¿no? O sea, no poner a las constructoras al centro, sino poner al trabajador al centro. De cualquier forma, el cambio de la ley del Infonavit mueve, ¿no? A fuercita, aunque hubiera gente que no quiera, Claro. lo va moviendo, pero pues, si hay resistencias, no es tan rápido y tan ágil como uno quisiera. Déjame decirte, hablando a título personal, que el hecho de que tú trabajes en el Infonavit me da una qué tranquilidad de saber que sí se están haciendo las cosas bien. Digo, no todo el mundo te conoce, pero yo te conozco y digo, güey, si alguien va a contratar a alguien como Pavelito, uno dice, a huevo que están haciendo algo bien, o no lo conocen. Autopartes El Mofle Cromado presentó su programa estelar, El Momento Salamero, con Hugo. A mí, por ejemplo, se me ha ocurrido por qué el Infonavit no entra en otras áreas de negocio para dar más rendimiento a la cuenta de vivienda, ¿no? Que estaría bueno que ellos, si ellos se están financiando para la compra, que ellos se involucraran en la construcción, creo yo. Por ejemplo, ¿no? Yo pensé que Pero así era. al principio fue así. Al principio el Infonavit construyó, por ejemplo, la unidad del Rosario, que hace 20 años era la unidad más grande de Latinoamérica también. Esa fue Horrible, ¿no? construida por el Infonavit. Claro que eso fue en los 70s, o sea, de las primeras cosas que se hicieron. Y no me acuerdo en qué año dejó de construir, pero ya tiene 30 años o más que dejó de construir y ya nada más financia. Pero sí podría haber pues alguna forma de supervisar lo que te digo, así con ¿Por qué con habrá buenas dejado de hacer? muestras. No habrá sido precisamente porque por ahí se fugaba la lana. Pues a la mejor. Ahora, uno de los productos que trae la ley del Infonavit es que se pueda dar crédito para autoconstrucción. Ahora hay un crédito para ampliación y remodelación, pero creo que tiene que ser hecho por un arquitecto o un despacho autorizado. Entonces tú tienes la lana, pero tiene que hacer a la persona, el arquitecto, y se tiene que ir entregando avances de obra, ¿no? El reglamento de construcciones está muy hecho para incentivar la autoconstrucción. La verdad no sé cómo va a quedar respecto a la asistencia técnica, pero ya va a haber crédito para la autoconstrucción. O sea, tú con tu crédito, sobre todo en las ciudades pequeñas, puede funcionar. Tú puedes pedir tu crédito y con una parte comprar el terreno, o si ya tienes el terreno, tú Comprar construir tus materiales y tú Claro lo que haces. no sé cómo va a quedar, te digo, esa parte de la asistencia técnica. Claro. Pero también dices, si dimos crédito, bueno, si Infonavit dio crédito para comprar casas Geo, ¿no? Claro. Que no deba que tú te compres. Claro. Digo, por lo menos tú serás responsable Claro. No, y no me parece tan malo el incentivar la autoconstrucción. Me parece que es bastante bueno. No es que requieras necesariamente a un arquitecto o un ingeniero, lo que requieres es planificar. Y aquí en México, por la propia falta de cultura, estamos acostumbrados a no planificar. ¿Conoces el portal de Construyo? No sé si ya está a la vista. Ay, papá. No se llama Construye, se llama Decide y Construye. Decide y construye. Este portal no es del Infonavit, es del gobierno, pero hubo participación del Infonavit. Entonces es un portal para dar asistencia hacia distancia para autoconstrucción. Trae para cotizar y bueno. Sí, está muy bueno. Muy bien. Entonces yo creo que esto puede ser muy complementario con la idea de que cada quien... Y además se me hace también que es muy realista en términos económicos, porque dices, güey, si tú puedes acceder de crédito a 400,000 pesos y el departamento más pequeño y peor ubicado de la ciudad cuesta al menos 1 millón, Claro. pues no, entonces es otra opción. Ahora, déjame defender al gremio. Que no soy muy defensor del gremio, pero está muy bien en la medida en la que sean cosas sencillas. Muy importante. La autoproducción es cuando tú, digamos, gestionas la construcción de tu casa. Y la autoconstrucción es cuando tú con tus manitas agarras y construyes tu casa. Las dos son una bronca, ¿no? Sí. Cuando yo era niño, Ajá. vivíamos en una casa de una planta. Y mis papás y yo la segunda. No seas La verdad, al final,
pues quedó así, digamos, bonita dentro de lo que cabe. se puede. Pero fue una cosa. Sí, yo sé. Acaba la lana. Claro, lo Con dejas la a obra medias, negra, no, luego no tienes tienes completo que, el baño. mes con mes tienes que ir metiendo, para poner la ventana, para poner la puerta. Que el problema fue la falta de planificación. Estoy viéndome más tecnócrata. Es más, me oí ahorita y dije, güey, tecnócrata. No, a lo que quiero decir es que está muy bien que haya mucha educación al respecto del seguimiento de las actividades para que se involucre más determinadas personas, pero las soluciones grandes y a futuro siempre están del lado más difícil, no del lado más fácil. Mira. El lado más fácil sería, pero ratito, ya voy a acabar. El lado más fácil sería decirle al dueño, no, tú construye, güey, tú hazlo, ¿para qué dependes de un arquitecto? O bien, que es todavía lo más complicado, abro realmente el mercado de la construcción para que sí haya una derrama de todos los proyectos que hace el gobierno, dejo de asignar directamente todas las obras que yo quiero, hago derrama y entonces hago que la gente participe más, pero lo abro en serio, no se lo doy todo a Sordo Magdaleno. Mira, el pueblo de mi mamá, las casas cuando mi mamá era chica se hacían de adobe y de teja. El adobe tiene propiedades térmicas, entonces eran ventanas, como hace un chingo de calor, eran ventanitas chiquitas, cuartos oscuros, y eso te ayudaba a hacer más térmicos. De pronto, con la modernidad, se dejó de usar el adobe y se comenzó a usar el tabique rojo sólido. El paisaje del pueblo, ¿no? Porque las casas ya en lugar de ser con sus tejitas rojas y todo el rollo, así el color del concreto, ¿no? Nada más gris. Pero ahí lo ideal es justo que respetando como las propiedades de la arquitectura original positivas, hubiera asistencia, ¿no? Para hacer cosas que fueran estéticas, funcionales. Porque si vayas ahí, sus casas van a ser las mismas, No, claro. casitas con los techitos acá, bien pinches calientes. Fíjate, está todavía muy reciente esta terrible pérdida, pero Carlos González Lobo era toda una institución dentro de lo que era la producción popular de vivienda. Solía tener una característica que a mí me parecía maravillosa, que hacía verdaderamente proyectos participativos. Él llegaba con una solución genérica de cómo hacer las casas, pero siempre invitaba a la comunidad para que la comunidad autoprodujera, autogestionara y autoconstruyera. Y él siempre estaba ahí asesorando, pero eran grandes comunidades, más o menos como lo que sucedió con el ISSSTE en el asunto del presidente alemán, ¿no? O sea, una comunidad grande que su propia administradora organiza a sus trabajadores para que ellos se vean beneficiados de esa derrama, pero con un enfoque completamente distinto, no usando al ISSSTE como institución, sino usando al pueblo como institución, que me imagino que ahí hay más capacidad de autoorganización, ¿no? Que la completamente, burocracia. completamente. Es que creo que ese ha sido el gran problema, por lo menos el gran problema de las dos viviendas que analicé en esta batalla, es eso, que siempre ha sido una gestión pública, pero centralizada, ¿no? Pues sí. Centralizada en un organismo en el que tienes que confiar de alguna forma y que cuando confías y les dejas esa confianza, tarde o temprano te abandonan a tu suerte y sea de una forma o de otra. O sea, estás en medio de la ciudad o estás en medio del descampado. Pero quedas jodido, ¿no? Ahorita que llegaron, güey, el olor de la tortilla, casi me pido unos, porque qué ¿sí? Tortilla tan sabrosa. Olía hasta acá. ¿Estaba buena? ¿Se sentía sí, estaba buena. esa consistencia de tortilla recién Sí, hechecita, está buena. así gordita? Oh, sí Oye, se ya veía re buena. me tengo que ir. Yo te pensaba invitar un cafecito, pero no, ya no. ¿Tú eres cafetero? Muy. No, ya me tengo que ir. Muchas gracias, Pavel. No, de nada. Fantástico, Espero que me no haya encantó. dicho mucha burrada. No, al contrario. Es más, yo tenía un guión completamente diferente y se fue por otro lado, ¿Ah, sí? que me gustó mucho más. Espero que sea bueno. No, mucho. Mil gracias, no, Pavelito. a ti. Hay después pues alguna otra entrevista y otros Sí, proyectos, ¿no? con más Es tiempo. la primera vez que se hacen unas garnachas, que efectivamente comemos garnachas. Y porfa, suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa la campanita. Bye.